Santa no trae regalos para los invitados, dijo mi mamá cuando mi hija preguntó por qué era la única sin un presente. Los hijos de mi hermana se rieron. Yo solo besé la frente de mi hija y nos fuimos. Entonces, tomé una sola acción. 5 horas después, empezaron a gritar. Fue en Nochebuena cuando mi hija aprendió qué clase de personas eran realmente sus abuelos. Ella tenía 5 años, esa edad perfecta en la que la Navidad todavía es mágica, y Santa es tan real como la luna. Llegamos a casa de mis padres sobre las 4 de la tarde. Mi hija sostenía las galletas de jengibre que habíamos horneado esa mañana, todavía tibias en la lata, y tenía ese saltito emocionado en su andar. Era nuestra tercera Navidad de vuelta en la ciudad desde que me mudé a casa después del divorcio, y estúpidamente me había permitido creer que este año sería diferente. Todo parecía perfecto. El porche estaba adornado con luces, el árbol brillaba a través de la ventana, y se oían risas dentro. Yo tenía regalos para todos, como siempre, detallistas, envueltos con esmero, cada uno con una etiqueta. Mi hija y yo incluso habíamos hecho a mano algunas cosas para los abuelos, una foto enmarcada, una taza pintada, ya sabes, el tipo de cosas que los niños pequeños están orgullosos de regalar. Dentro, mi hermana ya estaba allí con sus gemelos, y correteaban por el salón como ardillas con cafeína. Su marido recontaba a gritos alguna historia que nadie había pedido, y mi madre estaba en la cocina, fingiendo que no nos había visto entrar. Tuve esa inmediata sensación de desasosiego, la misma que sentía desde que era adolescente, esa frialdad silenciosa e invisible que siempre mostraba a mi alrededor. Pero sonreí, por mi hija. La cena llegó y pasó. Estuvo bien. Mi padre hizo preguntas pasivo-agresivas sobre mi trabajo, como siempre, y mi madre hizo una broma sobre cómo todavía no había encontrado un hombre de verdad. Los gemelos gritaron. Mi hermana bebió demasiado Chardonnay, y mi hija no dejaba de mirar el árbol. Susurraba constantemente, ¿cuándo abrimos los regalos? Finalmente, llegó el momento. Los niños se reunieron alrededor, rasgando papel, chillando de alegría. Había docenas de regalos bajo ese árbol. Mi hija esperó pacientemente, con los ojos brillantes, y una pequeña sonrisa nerviosa en su cara. Y entonces, uno por uno, los regalos desaparecieron. La pila se hizo más pequeña, y sentí que mi pecho se oprimía. Mi hija me miró y dijo en voz baja, Santa se olvidó de mí. Antes de que pudiera decir nada, mi madre intervino desde el otro lado de la habitación. Lo dijo de manera casual, como si fuera un simple hecho, Santa no trae regalos para los invitados. Toda la sala se rió. Ni siquiera una risa cruel, solo indiferente, como si esto fuera normal. Los hijos de mi hermana sostenían tabletas nuevas. Uno de ellos señaló a mi hija y se rió. Me levanté, cogí la lata de galletas y le dije a mi hija que íbamos a ir a ver las luces de Navidad. No me despedí. No monté una escena. Simplemente, nos fuimos. En el coche, mi hija no dijo nada. Miraba por la ventana, todavía sosteniendo la pequeña taza que pintamos para su abuela. En un semáforo en rojo, me estiré y le tomé la mano. Fue entonces cuando tomé la decisión. Durante años, toleré el comportamiento de mis padres, la forma en que me hablaban, la forma en que me comparaban con mi hermana, la forma en que minimizaban todo lo que yo hacía. Pero, hasta esa noche, nunca los había visto dirigirlo hacia mi hija. No me había dado cuenta de cuánto odio habían mantenido bajo la superficie, simplemente esperando un objetivo más pequeño. Ellos poseían el 49% del negocio que yo construí. No porque ayudaran a construirlo, sino porque yo había sido demasiado confiada. Los incluí hace años cuando lo empecé, solo tratando de crear algo para la familia. Yo todavía lo dirigía todo, todavía tomaba todas las decisiones, pero ellos cobraban un generoso cheque cada trimestre solo por existir. Esa noche, cuando llegué a casa, entré en el panel de control de nuestro negocio. Redacté un correo electrónico. Luego, contacté a mi abogada. Fue en Nochebuena cuando mi hija aprendió qué clase de personas eran realmente sus abuelos. Y fue en Nochebuena cuando decidí que se había acabado el vivir de mí. No dormí la noche después de Navidad, ni un segundo. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando la suave respiración de mi hija desde la habitación de al lado, y miré el techo como si fuera a darme una respuesta. No lo hizo, pero yo ya tenía una.
Había pasado años doblegándome de 1000 formas para gente a la que no le importaba si me rompía. Años manteniendo las cosas civilizadas, tragándome insultos disfrazados de bromas, dejando que mi madre fingiera ser el centro del universo mientras yo trabajaba 70 horas a la semana para mantener vivo un negocio que ella nunca movió un dedo para ayudar a construir. Pero había cometido un error. Olvidó que, aunque podía humillarme 1000 veces y yo seguiría volviendo, había un límite, y lo cruzó cuando se lo hizo a mi hija. Me levanté a las 3 de la madrugada y abrí mi portátil. Sin música dramática, sin teclear con rabia, solo trabajo frío y concentrado. Empecé a reunir todo, los documentos originales, el antiguo acuerdo de sociedad, las cadenas de correos, los historiales de transacciones. Marqué las partes donde no cumplieron con las responsabilidades básicas enumeradas en el acuerdo. Luego, le escribí el correo a mi abogada, corto, directo. Le dije que estaba lista. Esa mañana, mientras el resto de la ciudad comía sobras y fingía que todo estaba bien, yo estaba en mi oficina firmando el primer juego de papeles. Los engranajes estaban en movimiento. Para el 2 de enero, había presentado la moción formal para disolver su participación del 49% en el negocio. Tenía pruebas de que no habían contribuido en nada durante más de 3 años. Tenía la documentación para respaldar cada afirmación. Y lo más importante, tenía el control total del lado operativo. No los necesitaba. Simplemente, ellos aún no se daban cuenta de que yo lo sabía. 2 días después, recibí el primer mensaje. Era de mi madre, un largo y furioso mensaje de voz. No empezó con un ¿qué pasó? ¿O es por lo de Navidad? Empezó con, después de todo lo que hemos hecho por ti. Luego vino la verdadera razón de su enfado. Preguntó cómo podía robarles dinero, dijo que estaba arruinando a la familia por un malentendido, que estaba siendo dramática por el juguete de una niña. Lo escuché una vez, y lo borré. Luego vino el mensaje de texto de mi padre para hacerme sentir culpable. Dijo que habían estado hablando de hacer más por el negocio el próximo año. Dijo que debería haber acudido a ellos, como familia. No respondí, a nada de eso, porque sabía lo que era. Nunca se trató de la familia. Se trató de poder. Se habían estado beneficiando de mí durante años, viviendo cómodamente de los ingresos de un negocio en cuya gestión no participaban, mientras yo trabajaba hasta tarde y me perdía momentos importantes con mi hija solo para mantener las cosas en marcha. Y ahora, porque les quité eso, estaban entrando en pánico. Para la segunda semana de enero, los mensajes dejaron de llegar directamente. Cambiaron de táctica. Recibí una llamada de mi tía, preguntando si era verdad que había apartado a mis padres. Mi primo me envió un mensaje vago, diciendo que esperaba que todavía estuviera por allí para el cumpleaños de la abuela. Mi hermana empezó a hacer más ruido en Internet, pequeñas pullas en Facebook e Instagram, pies de foto pasivo-agresivos, fotos con mis padres, y hashtags sobre lealtad y amor verdadero. No eran sutiles, pero no respondí. Simplemente, trabajé. Mantuve el negocio funcionando, mejor que nunca. Contraté a 2 nuevos empleados a tiempo parcial y lancé una nueva línea de productos. Los pedidos anticipados se dispararon, y no envié ni una palabra a mis padres porque esto no era una simple riña familiar. Esto era el principio del fin. Y no tenían ni idea de cuánto más estaba dispuesta a quitarles. Para febrero, mis padres ya no estaban en silencio. Eran estratégicos. No me llamaron. No me enviaron mensajes. Ni siquiera pidieron ver a mi hija. En cambio, se movieron entre las sombras como siempre lo hacían, manipulando a la gente entre bastidores, susurrando, tergiversando, retorciendo la historia para convertirse en las víctimas. Comenzó con las cosas más pequeñas. Una tía que normalmente nunca me escribía, me envió un mensaje preguntando si me encontraba bien, y que había oído que había tensión, pero que esperaba que pudiéramos reunirnos todos para Pascua. Como si fuera solo un pequeño desacuerdo, como si yo no hubiera pasado la Navidad viendo el corazón de mi hija romperse frente a un árbol lleno de regalos que no eran para ella. Luego, un mensaje de mi primo, alguien con quien no había hablado en casi un año, preguntando qué estaba pasando realmente, y diciendo que mi madre le había dicho que habías tenido una crisis nerviosa y estabas atacando a todo el mundo. Esa fue la versión que eligieron. Que yo era inestable, que era una desagradecida, que había sacado a mis padres del negocio de la nada, por despecho, por un malentendido.
Nunca dijeron una palabra sobre lo que lo inició, sobre lo que le hicieron a mi hija, sobre ese momento junto al árbol de Navidad donde una niña de 5 años fue públicamente excluida por las personas que se suponía que más la querían. Pero, esa parte no encajaba en su narrativa. Lo que les importaba era el dinero. Y ahora que se había ido, estaban reconstruyendo su imagen para intentar recuperar una parte. Con lo que no habían contado, era con que a mí ya no me importaba. No me importaba quién les creyera. No me importaba quién me dejara de seguir, quién dejara de escribirme, quién eligiera bando en silencio sin preguntar qué había pasado realmente, porque yo había tomado una decisión. Iba a terminar esto. Llamé a mi abogada y le dije que quería ir más allá. No solo sacar a mis padres del negocio, sino eliminar cualquier reclamación futura que pudieran intentar hacer. Cerrar todas las lagunas, borrar sus nombres de cada documento. Incluso presenté una solicitud de cambio de nombre para la empresa, eliminando el apellido familiar que había estado allí desde el principio. Un corte simbólico, pero limpio. Y cuando se aprobó, lo hice público. No escribí una publicación larga y emotiva, solo un anuncio limpio en la página del negocio, agradeciendo a nuestros clientes por un trimestre récord y presentando nuestra nueva imagen de marca, sin ninguna mención a mis padres. Al día siguiente, mi hermana publicó una foto de mis padres, sentados en su sala de estar con aspecto desolado, con un pie de foto que decía, viendo cómo te roban el trabajo de tu vida. Casi me reí. Mi madre no había trabajado un solo día en ese negocio. No cuando yo empaquetaba velas en mi cocina a las 2 de la madrugada. No cuando tomaba pedidos durante las contracciones. No cuando escribía notas de agradecimiento a mano con un bebé en mi regazo. Ella estaba de brunch. Pero ahora que el cheque dejó de llegar, de repente era el trabajo de su vida. La gente se lo creyó. Sabía que lo harían. Había pasado toda su vida construyendo esa imagen, la matriarca abnegada y exhausta, la madre desinteresada. Era tan buena fingiendo, que podría haber llorado a voluntad frente a un juez. Pero yo ya no estaba jugando. No le contesté. No respondí a la publicación. Lo que hice en su lugar, fue convocar una reunión con mi contable, porque el siguiente movimiento sería el que más dolería, el financiero, el que ni siquiera sabían que estaba por llegar. No solo los estaba apartando. Estaba a punto de borrar todo rastro de ellos de aquello que creían poseer. Y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Ni a través de mí, ni de abogados, ni de la familia. Porque la sangre no te hace familia. El amor, sí. La lealtad, sí. El respeto, sí. Y a ellos no les quedaba ni una gota. Marzo llegó como conteniendo la respiración. Mañanas frías y grises, el teléfono en silencio, sin noticias de mis padres, ni siquiera a través de mi hermana, lo cual era extraño. Normalmente, no podía pasar 10 días sin lanzar algún tipo de puya. Sabía que para entonces ya se habrían enterado. El banco los habría llamado por la cuenta cerrada. El depósito trimestral del que dependían no llegó, y no eran estúpidos. Aún así, no me esperaba que llamaran a la puerta. Estaba en la tienda hasta tarde una noche, reponiendo estanterías después de un pequeño lanzamiento de primavera, cuando mi asistente me dijo que alguien preguntaba por mí en la entrada. Salí esperando a un cliente, pero era mi padre. No había estado en la tienda en más de 2 años, ni siquiera miró el local cuando se amplió el otoño pasado. Pero ahí estaba, de pie frente a la caja registradora, con esa sonrisa rígida y educada que usaba cuando quería algo. Casi me doy la vuelta, pero no lo hice. Preguntó si podíamos hablar en privado, dijo que solo tomaría unos minutos. En contra de mi buen juicio, acepté. Salimos por la parte de atrás, detrás del almacén, donde el callejón estaba tranquilo. No gritó. Ni siquiera actuó enfadado. Actuó herido, confundido. Me dijo que mi madre no había tenido la intención de molestar a nadie, que yo había malinterpretado lo de Navidad, que se había convertido en algo más grande de lo que debería. Me quedé allí, esperando. Entonces lo dijo, lo que había estado esperando desde que todo esto empezó. Dijo, no pensamos que realmente lo llevarías a cabo. Eso era. La pura verdad, finalmente dicha en voz alta. No me tomaron en serio. Nunca lo hicieron.
Empezó a hablar de cifras a continuación, una propuesta para recomprar su parte al 15% en lugar del 49%. Dijo que podrían ser socios silenciosos de nuevo, como antes. Yo seguiría teniendo el control total. Solo querían ser parte del negocio familiar. Esa frase casi me hizo reír. Querían volver. No porque les importara el trabajo, o la tienda, o la misión, sino porque echaban de menos los cheques. Le dije que no. No discutió. Solo asintió lentamente, como si estuviera decepcionado de mí, y se fue como si yo hubiera suspendido un examen que no sabía qué estaba haciendo. Pensé que ese era el final. No lo era. 2 días después, recibí una llamada de nuestro centro de distribución. Alguien había intentado usar un código de proveedor de la empresa, ya caducado, para hacer un pedido al por mayor a nombre de mi madre. El código no había funcionado, obviamente, pero ella había insistido en que estaba autorizada. No lo estaba. Estaban intentando volver a colarse de lado, sigilosamente, por cualquier grieta que pudieran encontrar. Lo cerré todo, cambié los códigos, alerté a nuestro equipo, bloqueé las últimas bases de datos antiguas que aún tenían sus nombres en algo. Y entonces, decidí cerrar el libro por completo. Escondida en nuestro contrato de sociedad original, el de hace años, cuando todavía era lo suficientemente ingenua como para pensar que este negocio nos uniría más, había una cláusula que había añadido casi como una broma, una cláusula de separación. Establecía que, en caso de una revocación total de la propiedad, las partes eliminadas recibirían un único envío de productos en lugar de un pago final, equivalente en valor minorista a su último dividendo en crédito de la tienda. La activé. Al día siguiente, preparamos una caja, una enorme, abarrotada de existencias de liquidación de la temporada pasada, tazas con logotipos anticuados, aromas de velas descatalogados, láminas viejas que ni siquiera podíamos vender en el mercado. Mi jefe de almacén preguntó para quién era. Dije, accionistas finales. La envolvimos en papel marrón, añadimos un recibo mecanografiado, fechado y firmado. Sin nota, sin mensaje, solo números. Llegó a su casa 2 días después. No llamaron, no enviaron mensajes, pero mi hermana, por supuesto, lo hizo público. Publicó una foto en su historia de Instagram. Su jardín delantero. La caja abierta de par en par. La mitad del contenido esparcido por el césped, velas rotas, envoltorios rasgados, una taza hecha añicos cerca de la acera. El pie de foto solo decía, algunas personas no saben lo que significa la familia. Pero lo que ella no se dio cuenta, fue que la publicación no me hacía parecer fría. Los hacía parecer exactamente como lo que eran, malcriados, amargados, arrogantes. Los comentarios fueron variados. Algunos simpatizaron con ella. Otros no. Pero unas pocas personas me enviaron mensajes en privado, incluida una de mis tías, diciendo que finalmente empezaban a entender con lo que yo había estado lidiando, que tal vez no fui yo quien rompió la familia. No respondí. No estaba haciendo esto para obtener aprobación. Estaba haciendo esto para reconstruir mi vida alrededor de algo que no estuviera podrido por dentro. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la sorpresa no era que finalmente los hubiera excluido. La verdadera sorpresa fue que se sentía pacífico, como si algo en mi pecho se hubiera calmado, como si finalmente hubiera hecho espacio para cosas mejores. Y ellos, por primera vez, no podían hacer nada al respecto. A principios de abril, mis padres dejaron de fingir que querían la paz. Ya no intentaban volver al negocio. No estaban interesados en hablar, reunirse, aclarar nada. No, esa parte había terminado. En el momento en que les envié su último pago en forma de velas de liquidación y tazas descatalogadas, cambiaron de marcha por completo. Ahora, querían quemarlo todo. Comenzó con las reseñas. 3 valoraciones de 1 estrella aparecieron en el sitio web en una noche. Sin historial de compras, sin nombres reales, pero cada una de ellas daba demasiado en el clavo. Una decía, propietaria poco fiable, ética dudosa, definitivamente no es quien pretende ser. Otra optó por, los productos son decentes, pero ten cuidado a dónde va tu dinero. Este negocio tiene una historia oscura. Y mi favorita, parece que esta tienda fue robada a los dueños originales. ¿Triste? No respondí, no porque no me importara,
sino porque podía oler la desesperación en todo ello. Las marqué, tomé capturas de pantalla para asuntos legales, y seguí adelante. Pero ese fue solo su movimiento de apertura. Una semana después, uno de mis mayoristas me reenvió un correo electrónico. Sin nombre de remitente, sin firma, solo un archivo adjunto en PDF que afirmaba ser prueba de disputas de propiedad no resueltas que involucraban a mi empresa, junto con una advertencia falsa de que un litigio pendiente podría afectar a futuros pedidos. Estaban falsificando documentos. Ni siquiera eran buenas falsificaciones, marca antigua, cifras desactualizadas, nombres legales incorrectos. Pero el esfuerzo me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaban asustados. No dolidos, no tristes, asustados, porque se dieron cuenta de que no solo me había ido. Había ganado. Pensaron que apartarlos significaría una separación silenciosa, un desvanecimiento lento. No esperaban que yo realmente construyera algo mejor, algo más fuerte sin ellos. Así que empezaron a poner a la gente en mi contra. Mi madre llamó a una prima que no había visto en años y le contó alguna mentira sobre que yo era emocionalmente inestable, le dijo que habían robado a la familia, que estaba en una espiral desde el divorcio. Sé esto porque esa prima, Dios la bendiga, me envió toda la conversación de texto con capturas de pantalla. Luego, mi hermana empezó con los chats grupales. Añadió a miembros de la familia extendida, gente de la iglesia, incluso a la madre de una de mis amigas del instituto, todavía no sé cómo consiguió ese número, y comenzó a difundir esta historia lacrimógena sobre cómo yo había arruinado todo por un pequeño malentendido festivo. Malentendido festivo. Así es como lo llamaban ahora. No el momento en que dejaron a mi hija fuera de la Navidad a propósito. No la expresión de su cara cuando se dio cuenta de que no había ningún regalo para ella bajo el árbol. No las risas. No la sonrisa de suficiencia en la cara de mi madre. No, ahora era solo un malentendido. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, tratando de convertirme en la villana. Pero la parte que nunca parecieron entender, es que yo había guardado silencio por amabilidad. Y la amabilidad no es lo mismo que la debilidad. Porque mientras ellos estaban ocupados llamando a parientes y falsificando documentos, yo estaba haciendo movimientos. Había pasado el último mes negociando un contrato de alquiler en el local de esquina más visible de la ciudad, un espacio que había estado vacante durante años, pero cada negocio que intentó abrir allí tuvo dificultades. Alquiler alto, alta visibilidad, alto riesgo. Pero no para mí, porque yo había construido una clientela fiel. La tienda se estaba quedando pequeña. Los pedidos aumentaban. El inventario volaba. Tenía el equipo, los sistemas, la demanda. Solo necesitaba un escenario más grande. Así que firmé el contrato. Pagué por adelantado los primeros 6 meses. Empecé las renovaciones en silencio. No lo publiqué. No se lo dije a nadie, excepto a mi hija, que me ayudó a pegar la primera muestra de pintura en la pared vacía. La única razón por la que mis padres se enteraron fue porque un bloguero local escribió un artículo sobre la expansión de uno de los negocios de más rápido crecimiento de nuestra ciudad. Se publicó un jueves. Para el viernes, empezaron a llegar las primeras llamadas, números ocultos, un pesado silencio al otro lado, y luego colgaban. Luego vino la verdadera escalada. Mi hermana publicó una foto de mi antiguo dormitorio de la infancia, completamente vacío, con bolsas de basura en el suelo y los cajones fuera. Su pie de foto: cuando la gente elige el ego por encima de la familia, lo único que puedes hacer es dejarlos ir. 30 comentarios, todos los nombres de siempre, diciendo cosas como, estás mejor así, y ya volverá, y la familia es para siempre, aunque algunos lo olviden. No respondí, pero mi hija lo vio. Me preguntó si todavía estábamos en problemas con la abuela. Le dije que no estábamos en problemas, que simplemente habíamos elegido no estar cerca de gente que intentaba hacernos daño. Y entonces, porque quería que viera cómo es el verdadero poder, la llevé a la nueva tienda. Todavía estaba vacía por dentro, paredes a medio pintar, estanterías en cajas, el suelo rozado por las botas de construcción, pero era nuestra. Corrió al centro de la sala y giró en círculo. Me dijo que parecía un castillo. Ese fue el momento en que supe que esto era más grande que la venganza. Se trataba de construir algo que nunca más pudieran tocar. Y la mejor parte, es que no había terminado,
porque me quedaba un último movimiento, y les iba a golpear donde vivían. Literalmente. Lo que pasa con gente como mis padres, es que nunca ven venir el final. Están tan acostumbrados a mover los hilos tras las cortinas, tan convencidos de su propia astucia, que cuando las consecuencias finalmente llegan, las de verdad, piensan que es sabotaje, no responsabilidad. Para mayo, mi nuevo local estaba casi terminado. Se colocaron los nuevos letreros, los suelos se pulieron, se instalaron las estanterías, se organizaron los productos. Hicimos una inauguración preliminar el fin de semana del Día de la Madre. Y sí, lo elegí a propósito. Mi hija cortó la cinta. Servimos limonada y galletas. Apareció la prensa local. La gente llegó en oleadas, clientes, proveedores, otros dueños de negocios. No solo me apoyaron, estaban enfadados por mí, furiosos por cómo me habían tratado. Algunos incluso trajeron regalos para mi hija, como para compensar la Navidad pasada. No todo el pueblo tomó partido, pero sí los suficientes. Los suficientes como para que la noticia llegara a mis padres más rápido de lo que esperaba. Esa misma noche, el coche de mi madre entró en el aparcamiento. No entró, solo se quedó sentada allí, observando, y luego se fue. 3 días después, hicieron su último movimiento. Recibí una carta certificada, del tipo que pretende intimidarte. Dentro había una reclamación, estaban revisando opciones legales para recuperar pérdidas por lo que llamaron una eliminación ilegal de una propiedad familiar. Alegaban daños emocionales. Me reí, por primera vez en meses. De verdad, me reí. No tenían base alguna, ni documentación, ni propiedad. Yo tenía cada papel firmado, cada archivo judicial, cada notificación con fecha. Así que respondí de la única manera que sabía, a través de su buzón. Verás, meses antes, cuando pensaban que no lucharía, compré la pequeña propiedad al lado de su casa. Solía ser un viejo garaje en ruinas. Nada especial. Había estado vacío durante años. El dueño era un anciano que simplemente estaba feliz de que alguien lo quisiera. Lo compré al contado, lo hice limpiar, pintar, reacondicionar. Ahora, era una extensión temporal de la tienda. No cualquier tienda temporal, era un outlet de descuentos. Los carteles se colgaron el día después de que enviaran la carta. Pancartas enormes, con la marca, brillantes, visibles directamente desde la ventana de su sala de estar. Todo al 50% de descuento, novedades, muestras gratis para niños, música los fines de semana. El primer sábado, tuvimos colas. El segundo sábado, food trucks locales pidieron unirse. Para el tercero, el coche de mi hermana no se veía por ninguna parte en su casa. Nunca le dije a nadie por qué elegí esa ubicación, pero ellos lo sabían. Mi madre apareció una vez a mitad de semana, aparcó al otro lado de la calle, y se quedó sentada con el motor en marcha. Mi encargada la vio por la ventana, dijo que no salió, solo miró fijamente un rato, y luego se fue. Esa fue la última vez que cualquiera de los dos dio la cara. La demanda nunca llegó. Por supuesto que no. Era solo ruido. Las reseñas falsas cesaron. Las llamadas se detuvieron. Incluso mi hermana dejó de publicar. El chat grupal familiar, del que me habían eliminado silenciosamente meses antes, fue borrado por completo. Algunos parientes se comunicaron en privado, pero la mayoría se mantuvo en silencio. Algunos por vergüenza, otros por cobardes. No me importó, porque para el verano, el negocio había subido un 160%. Mi hija volvía a sonreír, y yo era libre, completamente, de ellos, de la culpa, de la vergüenza que no me había dado cuenta de que había cargado desde que era una niña. La gente dice que la familia lo es todo, pero a veces, la familia es una jaula. Y elegir alejarte de ella, elegirte a ti misma, tu paz, tu hija, no es traición. Es supervivencia. Así que, no me vengué. Mejoré. Y lo último que vieron cuando miraron por la ventana, no fui yo, suplicando que me dejaran volver a entrar.